Hola, hola, ¿qué más muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos Buenos días, días. profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Déjenme, aquí estoy haciendo una pequeña modificación de las diapositivas de obligaciones laborales. Es que, como sabrán, el año pasado se aprobó la reforma laboral y hubo unas actualizaciones aquí pequeñitas, pero que si no se las incluyo, luego no me pueden hacer el ejercicio. Horas extras, esos son.
¿Vale? Listo. Ahora sí, muchachos. Bueno, nosotros hemos abordado en el transcurso de las unidades, ya eh, iniciamos con cómo está conformada las distintas entidades comerciales de servicio, de producción. Después en la unidad 2 ya comenzamos a hablar sobre asientos básicos y asientos compuestos. Después incluimos todo lo correspondiente a inventarios, que fue CARDES, primeras en entrar, primeras en salir, ponderados, método ponderado. También utilizamos el inventario en contabilidad de periódico como también el permanente. Explicamos cada uno de estos. En nuestra siguiente unidad ya incluimos retención en la fuente de IVA, que fue el taller anterior que realizamos, que era plasmar las causaciones, las mismas que habíamos visto desde la tutoría número 2, pero incluyéndole los conceptos de retención en la fuente y los conceptos de IVA, que son obligaciones administrativas que adquiere al momento de usted consolidar una empresa legalmente constituida. En esta unidad vamos a hablar sobre obligaciones laborales, o sea, sobre nómina, liquidación de nómina. Esta será nuestra tutoría penúltima, y en la siguiente tutoría hablaremos sobre estados financieros. Esta tutoría y esta actividad y este taller va a ser muy sencillo. He actualizado las diapositivas conforme a la reforma. Me quedaron dos plantillitas, por eso no les he cargado la diapositiva, eh, puesto que el año pasado había apuntado ahí unas imágenes, pero ahorita las estoy actualizando con Excel de una vez para que les quede un poquito más fácil el manejo para realizar el taller. Este taller va a ser muy sencillo, va a ser muy sencillo, pero pues lo he incluido desde las fórmulas básicamente le van a generar el cálculo. Lo único que ustedes van a realizar es generar el cálculo de horas extras y de igual forma generar la transcripción al Word correspondiente. Entonces vamos a hablar sobre el contrato de trabajo y liquidación de nómina. Eh, Hay algunos conceptos básicos de la legislación laboral. Estas diapositivas, como se las voy a cargar, pues ustedes van a ampliar un poco más el tema. En el segundo semestre ustedes tienen una materia que se llama legislación laboral. Entonces, básicamente con lo que les estoy dando y entregando en este semestre, será muy fácil y muy sencillo ustedes aprobar la legislación laboral, puesto que esto es lo que se observa dentro de esa materia. ¿Qué es el trabajo? Es toda actividad humana lícita, libre y voluntaria ejecutada a favor de otro con un vínculo contractual. Fundamento legal basado en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 5. El 1.2, derecho al trabajo. Quiere decir que toda persona tiene derecho a escoger y ejercer su profesión u oficio, llámese ejercicio o profesión liberal o no liberal. Relaciones laborales, o sea que existen relaciones individuales y colectivas, o sea, incluyen asociaciones, sindicatos, gremios, entre otras instituciones, y aparece el principio mínimo fundamental, que son igualdad, estabilidad, irrenunciabilidad, seguridad social, remuneración justa, entre otras. Obligaciones, de igual forma existen algunas obligaciones especiales para los hombres, ejemplo, la situación militar, que hoy por hoy, conforme a las últimas reformas, en este caso la ley 1780 del 2016 y 1867 del 2017, hoy no tener o no poseer la situación militar no es impedimento para ejercer un empleo, anteriormente sí lo era. Las personas no aptas o mayores de edad tienen hasta 18 meses para resolver la situación militar. En este caso, a ustedes se le contratan y le dan 18 meses de prontitud para que la persona pueda dirigirse al ejército y liquide su libreta militar o genere ese proceso. Ya con el proceso que esté avanzando, pues ya le permite contratar con el Estado.
Aparecen conceptos como lo son el contrato de trabajo, que es el acuerdo por el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a cambio de una remuneración, o sea, presta un servicio a cambio de un dinero. El trabajador significa quien presta el servicio, el empleador quien ordena o remunera o genera ese pago. Eso está en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 23. Elementos esenciales del contrato de trabajo, la prestación del servicio, o sea, el trabajador debe ejecutar personalmente las labores con disponibilidad continua para el empleador. Presunción del contrato de trabajo, o sea que conforme al artículo 24 hasta el 26 del Código Sustantivo del Trabajo, habla que existe una presunción del trabajo cuando hay subordinación, cuando se debe cumplir un horario, cuando la persona tiene que tener disponibilidad total o de un tiempo parcial para resolver inquietudes y contingencias de su empleador. Entonces aparece la subordinación, que es el poder del empleador para dirigir las actividades, la obediencia a unos horarios, a unas sanciones por no generar, y un salario, que es la retribución por el cumplimiento de dicha subordinación, ¿no? Hoy por hoy existen diversos tipos de contratos. Vamos a hablar de unos pequeños y muy rápidos, los verbales, que son los acuerdos de orales, de condiciones, lugar, forma, periodicidad, los escritos, que son los comúnmente realizados, y los contratos digitales y firmas electrónicas. O sea, los contratos hoy no solo se firman presencial, sino se pueden generar mediante la firma electrónica conforme al artículo 39 de la Ley 527 de 1999 y decreto 1074 del 2015. Hoy por hoy la firma digital no es superponer una firma. Hoy por hoy tiene que generar unos códigos QR reglamentados. O sea, no, cuando hablamos de firma digital no es que usted le va a editar PDF y que genera esa firma, ¿no? Contratos según duración. Conforme a la reforma laboral, estos contratos pues fueron aún modificados, o sea, han sido modificados o han generado un fortalecimiento en estas modificaciones, puesto que algunos utilizaban el término fijo para evadir lo que se consideraría como términos indefinidos, con la finalidad de que, pues que en cada año ustedes pudiesen terminar el contrato sin la indemnización correspondiente. Esto la reforma laboral dijo, venga, después de los 3 años usted debe de generar un término indefinido. Usted no puede, y usted a pesar de que usted en diciembre se le venza el contrato, entonces usted a excepción de que lo contrate 2 meses después, usted lo contrata a los 15 días, se sigue considerando un término indefinido, o sea que lleva un tiempo prudencial. Entonces, desde ahí se comenzaron a generar unas reformas correspondientes que permitiesen generar un control a la evasión de los términos indefinidos con las personas. Esto ustedes pues van a poder verlo un poquito más a fondo. Otros tipos de contratos especiales, los contratos de aprendizaje que hoy se dan entre los jóvenes practicantes de las universidades y los jóvenes del SENA y de los centros tecnológicos de la ciudad, del país, con respecto a entidades financiadoras o a empresas financiadoras. Los contratos de prestación de servicios, que es una forma que se creó por allá en el 2006, pero es una forma que garantiza la contratación directa y rápida del personal, pero que hoy por hoy se utiliza como manera de evadir responsabilidades administrativas con respecto a cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas para un equipo laboral. Jornadas de trabajo. Hoy por hoy tenemos unas jornadas de trabajo máximas de 42 horas semanales, conforme a la Ley 2101 del 2021, distribuidas entre 5 y 6 días. Conforme a esta reforma laboral, teníamos que la clasificación de jornadas ordinarias era de 6 a 9 p.m. Hoy por hoy volvimos a lo que teníamos en el 2006, que era de 6 a.m. a 7 p.m. Reducimos 2 horas de jornada diurna. Hoy por hoy la nocturna arranca desde las 7 p.m. a las 6 de la mañana. Anteriormente estaba a las 9 p.m. Eso nos genera relativamente que diariamente
el trabajador del salario mínimo que trabaja en horarios nocturnos, pues le aumentara el ingreso en 12.000 pesos diarios aproximadamente, que pues no es mucho a consideración diario, pero en los 30 días el aumento pues es mayor. Conforme a dicha reforma, pues la reducción de los horarios y de la carga de jornada de trabajo se iba dando parcialmente. En el 2022 nosotros teníamos 48 horas laborales. Hoy por hoy, en el 2026, tenemos 42 horas, que es el pico máximo de reducción de horarios laborales, ¿no? De aquí en adelante, pues se deberá hacer una nueva reforma, eh, un nuevo proyecto de ley que permita pues reducir ese horario, con la finalidad de que seamos, o lográsemos tener esa misma cantidad de horario que lo tienen algunos países desarrollados, que está entre los 38 y 39 horas laborales a la semana. Excepciones, estos digamos netamente conceptos, ahorita nos vamos para el Excel a mirar ejercicios sobre la temática, ¿no? Excepciones por la calidad del trabajo, excepciones que no recurren a la contabilidad correspondiente a 42 horas de trabajo diario. Esas excepciones se dan en los cargos de dirección, confianza o manejo, servicios domésticos y trabajadores de vigilancia. ¿Por qué? Porque de por sí sus cargos correspondientes pues deben de generar disponibilidad inmediata en tiempos necesarios. Por ejemplo, el trabajador en vigilancia, el guarda de seguridad, pues debe de generar un trabajo de 12 horas consecutivas en el transcurso de horario nocturno o horario diurno. A estas personas pues se les permite o se les genera un permiso correspondiente para generar esas cargas laborales de 12 horas, obviamente con un tema financiero mayor. Los cargos de dirección de igual forma, a pesar de que normalmente se elaboren esos 42 horas, pues los cargos como secretarios, directores, gerentes, pues deben de tener disponibilidad para cualquier contingencia presentada. Los dominicales existe conforme al Código Sustantivo del Trabajo, derecho a 24 horas consecutivas cada semana de descanso. Es por eso que la misma norma nos dice que los domingos son de descanso. En algunos casos, cuando se elaboran los domingos, pues los utilizan los lunes, ¿no? Es obligatorio y es remunerado, o sea, no puede existir una persona que le diga que como los domingos no trabaja, entonces esos domingos se los vamos a descontar. Por eso se habla de obligatorio y remunerado. Existen unos descansos compensatorios otorgados a quienes laboran cuando no se puede suspender el servicio. Ejemplo, la persona que trabaja como enfermera en el hospital o como facturadora en los hospitales, entre otros. Puede ser dinero o puede elegirlo con un descanso compensatorio o con un descanso remunerado. Los sufragantes, entonces las personas que hoy ejercen su derecho al voto, pues tienen medio día de descanso compensatorio para participar como jurado de votación. Las personas que son jurados de votación en Colombia, pues pueden solicitar ese medio de día de descanso compensatorio. Obviamente, pues en la realidad, las personas que trabajan en la formalidad, comprendiendo que en Colombia, el 50,8% estaba, pero en algunas ciudades aún mayor, ejemplo, el norte de Santander es el 70% el indicador de informalidad. Entonces, ese indicador de informalidad, pues digamos, no, a estas personas que están en la informalidad, básicamente ese descanso compensatorio, pues no se les otorga. Sábado, si el sábado no se elabora, se debe acordar la compensación de las 48 semanales, o sea, comprendiendo que en el calendario que ustedes van a ver, nosotros, algunas instituciones, pues dividen esa carga de 42 horas en 6 días laborales, o sea, de lunes a sábado, y hay algunas instituciones que generan esa carga de 5 días laborales. Si llegado el caso, la institución, la alcaldía, que trabajan de lunes a viernes, es necesario ir a cumplir un horario para fortalecer o para solucionar una contingencia el día sábado, pues ese día pues debe ser compensatorio. Jornadas conforme a la ley. Hoy por hoy, cuando hay más de 50 trabajadores, se deben dar 2 horas de descanso a la semana, según la ley 50 de 1990 y el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo.
sea, cuando las instituciones son grandes, semanalmente se dan 2 horas menos de descanso, o sea, 2 horas más, no trabajamos 42 horas, sino 40 horas laborales. Jornada familiar, o sea, existe un derecho a jornada especial para compartir con la familia 2 veces al año. Algunas instituciones, en su mayoría se dan en las instituciones públicas que hacen la fiesta de la familia, por decirlo así, las hacen la alcaldía de gobernaciones, instituciones descentralizadas. Bueno, estas fiestas están reglamentadas por la normatividad, que no debería de ser, digamos, la persona decide si asiste al evento, no puede ser obligatorio asistir a dicho evento de la familia, sino que es, o usted puede decidir estarlo en su casa descansando con su familia. Y la Ley 2191 del 2022 aprobó la norma de desconexión laboral, que es que los derechos de los trabajadores a no ser contactados fuera de la jornada. Entonces, esta ley se aprobó porque pues, los gerentes, los secretarios, los directores estaban acostumbrados a llamar al contador, al auxiliar que se levantara a las 10 de la noche a enviarle las cuentas por pagar de la empresa. Entonces la ley se aprobó con la finalidad de que si esta persona genera un acoso laboral, que es considerado un acoso laboral al llamarlo usted a las 11 de la noche, pues usted puede generar la denuncia correspondiente y generar ese proceso por incumplimiento de la desconexión laboral. Ahora sí, vamos a hablar de conceptos importantes de obligaciones laborales. Trabajo dominical y en días festivos. Ahí existen algunas clasificaciones, esto yo se los voy a enviar en un video, toda la temática general, la temática de conceptos generales con la finalidad de que nosotros hoy podamos abordar la utilización de la plantilla en Excel y la contabilidad de la plantilla en Excel, ¿no? Existen trabajos dominicales y en días festivos, son habituales cuando se elaboran 3 o más domingos al mes, ejemplo, el guarda de seguridad que los fines de semana labora habitualmente de manera dominical y nocturna. Entonces estas personas están clasificadas habituales, están clasificadas ocasionales si se elaboran 1 o 2 domingos al mes. Eso se da ejemplo, las encargados de ingresos en los hospitales trabajan cada 15 días un domingo y los otros 15 días no. Entonces estas personas se les consideran ocasionales y excepcionales, se elabora un domingo y el empleador da un descanso compensatorio o paga ese recargo correspondiente porque dicho domingo por X o Y motivo tuvo que laborar. Trabajo nocturno, se considera el trabajo nocturno de 7 p.m. a las 6 de la mañana. Tiene un recargo ordinario del 35% sobre el valor de la hora diurna. O sea, quiere decir que si usted se gana por hora 6.000 pesos, pues a eso calcúlele el 135% y en esa hora que usted trabajó nocturnamente, pues va a ganar no los 6.000 pesos, sino el poquito más del 35%, que sería, vamos a ver por acá. ¿Dónde está el porcentaje acá? Serían 8.100 pesos. Entonces ese es el crecimiento del 35%. Trabajo suplementario o extra son 2 horas adicionales a la jornada ordinaria o máxima legal. Solo pueden realizarse hasta 2 horas diarias y 12 horas semanales. Exige autorización previa del empleador según la ley 50 de 1990. O sea, los trabajos suplementarios es porque X o Y motivo el gerente le dice que le va a cancelar las 2 horas de más que usted se queda porque es necesario para la empresa, para que sea operativa. Entonces esas 2 horas de más se las van a cancelar por aparte. Que si pasa o no, pues, no pasa, pues es relativo, pero la ley lo contempla de esa manera. Recargos por trabajos suplementarios, que el recargo dominical y festivos aumentarán de forma gradual, o sea, en este caso 80% desde el julio del 2025, 90% desde el julio del 2026 y 100% desde el julio de 2027. Esto se aprobó conforme a la reforma laboral del año
inmediatamente anterior, o sea, del año 2025. Eso quiere decir que recargos por trabajos suplementarios, eh, festivos, hora extra, ¿dónde está por acá? Dominicales, mírelo. Dominicales y festivos estaba en el 75%, subió al 80% y este valor del 80% pues va a cambiar en julio. En julio de este año va a subir al 90% y en el siguiente año va a estar en el 100%, que es este 80%. Estos son los tipos de recargo y los porcentajes. En el ejercicio se les dirá, la persona laboró 4 horas extras diurnas. Entonces ustedes ya saben que hay que calcular cuánto gana por hora extra, por hora, y calcular cuánto le cuesta esa hora extra diurna. Aquí va a haber un ejercicio, ustedes lo van a poder ver con la finalidad de ir avanzando a los ejercicios como tal. Salario, cuando hablamos de salario, es la redistribución que el empleador debe de pagar por el servicio prestado por el trabajador subordinado. Conceptos importantes, las propinas son voluntarias del cliente como reconocimiento por el servicio y ningún empleador lo puede constituir como un salario. Hay empresas negreras que hoy existen en Colombia que le dicen que conforme a las propinas es el pago de ustedes como trabajadores, como talento humano de la institución. Entonces ustedes saben que este concepto que han venido utilizando algunos empleadores pues es ilegal, puesto que la ley 1935 del 2018 contempla que las propinas son aspectos voluntarios que da el cliente y es como reconocimiento del trabajo de la persona y que no puede ser considerado dentro de dicho salario. Salario integral aplica cuando el salario incluye en un solo pago todo, o sea, yo le digo, yo le pago y de ahí usted tiene que pagar su salud, tiene que pagar su pensión, su ARL y usted se encarga de realizar todo lo correspondiente. Aquí me faltó modificar en este ejercicio, venga para acá y lo modificamos. Salario mínimo está en 1.750.000. 750.905. Entonces quiere decir que si son 10 salarios, un salario integral se considera cuando una persona gane más 30 por concepto de, bueno, acá me faltó este. Eso va por 13, serían 22.700.000. Sería el salario integral. En Colombia están los 22.761.000. O sea, la persona que gane más de 22 millones, pues esa persona se considera una persona que se le puede cancelar por medio del salario integral. Listo. Que ya quedó actualizado. Que como se han modificado varias cositas, pues la hemos estado actualizando mientras uno va avanzando. Vamos ahora sí a hablar de algunos ejercicios. Vamos por acá. Creo que me va a servir más el marcador. Ese. Ejemplos de deducciones que se presentan con el salario mínimo legal vigente. Ustedes en las diapositivas van a ver siempre 3 tipos de ejercicios. Ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Ejemplo A, B y C de cada uno de los ejercicios de contabilidad de obligaciones laborales. Si se tiene un trabajador con salario o sea, el salario mínimo de 1.750.000, sus pagos y deducciones durante el mes de enero del 2026 son los siguientes. Entonces, esta persona tiene de sueldo el 1.759.000. La ley nos dice que si una persona no gana más de 2 salarios mínimos, recibe un concepto que se llama auxilio de transporte, que el auxilio de transporte permite que las personas conecten con las instituciones con la finalidad de que el sueldo quede libre para cubrir las canastas familiares. Entonces, este auxilio de transporte para el 2026 equivale a 249.000.
0.95 pesos. ¿Estos quiénes lo reciben? Las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. Horas extras, las horas extras, en este caso, en estos ejemplos, los estamos calculando ya ustedes, como les estaba mencionando, mediante la tabla, de acá ustedes van a poder irla calculando, realizando. Entonces, digamos, las horas extras, en este caso, esta persona en el transcurso trabajó nocturno, trabajó unas horitas extras en el mes, entonces el empleador le facturó 121.000 pesos por horas extras. Y como esta persona, como le fue bien a la empresa, se cumplieron metas, por ejemplo, McDonald's tiene el tema de que si en general el local genera un nivel de ventas específicos, pues ustedes, todos los empleadores, todo el talento humano generan unas comisiones. En este caso, las comisiones de este mes fueron de 300.000 pesos. Y existe una bonificación permanente en pro de fortalecer a los muchachos que ganan el mínimo dentro de la institución por 150.000 pesos. Esto le da que usted está ganando en el transcurso de este mes total de vengado los 2.571.707 pesos. Entonces esto es lo que usted cree que le va a ingresar a la cuenta. No obstante, existen algunas deducciones. Algunas deducciones como que la institución debe de realizar unos pagos, o sea, la empresa debe realizar unos pagos de aportes a salud y aportes a pensión. Estos aportes a salud se dividen de la siguiente manera. Una parte paga el empleador y otra parte paga el empleado, o sea, el trabajador como tal. Vamos por acá y la vamos a mantener un momento y nos vamos a una de las penúltimas diapositivas. El empleador en salud debe de pagar el 8.5%. En ARL, en salud, el ARL según el nivel de riesgo asignado. Fondo de pensiones, el 12%. Entonces ya ahorita seguimos con las otras mientras vamos avanzando rápidamente porque estamos cortos de tiempo. Entonces volvemos otra vez aquí. Entonces, en el base de aporte, nosotros conocemos inicialmente que en aportes a salud el empleador va a pagar el 8%, pero que el trabajador tiene que ser descontado el 4% con la finalidad de que esto dé un 12% que se debe de consignar. Entonces, aquí nosotros descontamos el 4%, pero bajo, profe, del total de vengado, importante, otro concepto importante. El auxilio de transporte cuando se crea era con la finalidad de que pues el trabajador que gana menos de 2 salarios mínimos no tenga que sacar de su bolsillo para llegar hacia la empresa o para ir y dirigirse hacia la empresa. Entonces este auxilio de transporte de igual forma no puede ser calculado como un ingreso extra, como un ingreso directo para el trabajador, porque ese costo, ese auxilio de transporte viene siendo un ingreso destinado para un costo específico que es la movilidad del trabajo. Entonces, ¿qué dice la norma? Es, venga, descuente el auxilio de transporte y desde ahí calcula la base de aportes. Entonces, su base de aportes, este 2.300.000, profe, ¿de a dónde salió? Este 2.300.000 es la totalidad del total de vengado menos los 249.000 del auxilio de transporte. A eso, ahí sí le calculamos el 4% de aportes a salud, el 4% de aportes a pensión y se calcularía el fondo solidario de pensión, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, ¿cuánto dinero le va a llegar a la cuenta de la persona que ganó ese salario mínimo y que devengó los 2.500.000? Le van a descontar el total de deducciones, o sea, el de salud y de pensión, y va a recibir en su cuenta 2.385.000 pesos. Segundo ejemplo, deducciones con salarios de una persona que gana un poquito más a 2 salarios mínimos. Entonces, se tiene un trabajador con salario de 3.595.905. Sus pagos y deducciones durante el mes de enero del 2026 fueron los siguientes. Los 3 millones, como esta persona gana más de 2 salarios mínimos, ojo, entonces en auxilio de transporte aparece en 0,
Digamos que este mes en horas extras ganó 273.000, comisionó 550.000 y bonificó 250.000. Entonces aquí nosotros generamos, la única diferencia de este ejercicio es que pues no generamos el auxilio de transporte y generamos el cálculo del 4% de la base, el 4% de pensiones, fondo de solidaridad 0% y nos da el total de deducciones. El base de aporte se mantiene igual al total de vengado porque recuerden que el base de aporte, recuerden que la base de aporte es total de vengado menos auxilio de transporte. En este caso, en este ejercicio, no tiene auxilio de transporte, entonces es el mismo ejercicio. Y un ejemplo C, que son deducciones con salarios superiores a 95 VT, o sea, Qué pena, persona, ¿cómo? profe, qué pena interrumpirlo así. En el anterior, ¿tú me puedes decir por qué no tiene auxilio de transporte? Porque esta persona gana más de 2 salarios mínimos. Ah, listo, profe. Gracias, qué pena. Siempre que la persona gane más de 2 salarios mínimos, no tiene auxilio de transporte. ¿Sí? Listo. Deducciones con salarios superiores a 95 VTs. Bueno, estas personas son las que ganan más de 2 salarios mínimos y superan los 95 VTs correspondientes. ¿Qué es un VT? Es un valor tributario, es una unidad de valor tributario. Esto no lo vamos a ver porque ustedes están estudiando administración, no nos vamos a enfocar mucho en el tema, pero vamos a explicar qué es este fondo de solidaridad pensional. ¿Listo? Entonces, una persona que gana un sueldo de, ay, ¿qué pasó acá? Me asustó. Un sueldo de 12 millones de pesos, 12.256.000. Como nosotros lo sabíamos, entonces más de 2 salarios mínimos no tiene que un auxilio de transporte. Horas extras, en este caso esta persona no trabajó horas extras porque es un cargo directivo, es un gerente de una empresa, entonces a los gerentes no se les pagan horas extras. Comisiones, comisionó 876.000 en ese mes y tuvo una bonificación permanente de 280.000. Total de vengado, 13.413.000. Vamos ahora a consultar nuestro base de aporte. Entonces ustedes ya saben que si en este caso la base de aporte no tiene auxilio de transporte, pues la base de aporte es total de vengado menos auxilio de transporte. Como el auxilio de transporte es 0, llevamos el mismo número. Se calcula el aporte a salud, se calcula el aporte a pensión y aparece un nuevo concepto, que es el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué es esto? El Fondo de Solidaridad Pensional se creó hace un largo tiempo con la finalidad de que las personas que ganen más aporten una semillita para las personas que en ningún momento generaron esa cotización a la pensión. ¿Por qué? Por diversas situaciones, porque hubo la informalidad, porque en las zonas rurales no tenían acceso a instituciones formalmente constituidas. De ese recurso es donde sale lo que ustedes escuchan como apoyo al adulto mayor o financiación para Colpensiones para que reciba la totalidad del aporte a las pensiones de las personas que sí cotizaron. Recuerden que a futuro la problemática que se tiene en un lapso de 10 años con esta reforma pensional que se aprobó es que como en su inicio habían por cada pensionado 10 personas que cotizan, pues ese dinero de estas personas que cotizan se direcciona para el pensionado. En un transcurso de 10 años se prevé que solo existan dos cotizantes por cada pensionado. Entonces quiere decir que el dinero que está recaudando el Estado va a ser inferior a lo que va a generar en pago a las pensiones. Por eso es que de manera informal la gente dice que lo más probable es que los jóvenes de hoy en día no logren pensionarse. Y existe la tabla de retención en la fuente. Esto tampoco se los voy a, pues les coloqué un ejercicio, pero no se los coloqué como tarea como tal. La plataforma o la plantilla de Excel se los va a calcular automáticamente. Vamos acá a hacer un pare rápidamente y nos vamos a los nuevos fondos de cotización. Conforme a la reforma laboral, anteriormente, las personas que ganaban de 4 salarios mínimos a menos de 16 salarios mínimos cotizaban un 1% de más al fondo de pensión. Hoy por hoy estas personas cotizan un 1.5. Las personas
que eran igual o superior a 16 y 17%, pagaban un 1.2 de más de pensión. Aquí se genera una tabla y se dice, venga, las que ganan de 4 a 7, 1.5, y las que ganan de 7 a 11, 1.8. Entonces generamos una base menor con la finalidad de generar un recurso para balancear esa inestabilidad que tenemos entre las personas que cotizan y las personas que se pensionan. Es por eso que hoy esta tabla es la que ustedes van a observar en el... Acá, digamos, ya les estaba mostrando la actualización y la diferenciación, pero esta tabla la tengo contemplada en esta diapositiva. Acá ustedes van a observar que si una persona, y acá me tomé a la tarea de colocarle los valores en pesos, a pesar de que se calcularan por VT en su tiempo. Entonces, el rango menor a 4 salarios mínimos, o sea, si usted gana menos de 7 millones de pesos, pues no tiene que pagar el Fondo de Solidaridad Pensional. Si usted gana más de 7 millones, pero menos de 12 millones, cotiza por 1.5%. Y si gana más de 7 salarios mínimos y menos de 11 salarios mínimos, o sea, si gana más de 12 millones 200, pero menos de 20 millones, cotiza el 1.8. Entonces nos devolvemos al ejercicio que estamos resolviendo. Entonces esta persona, el total de vengados son 13 millones. 13.413.295. Ahorita tengo que cambiarle este título porque este título no va. 13.413.290. Entonces, en este caso, nosotros observamos que desde 12.256.000 hasta 19 millones de pesos, usted debe calcular el Fondo de Solidaridad Pensional por la base de 1.8%. Si esta persona no ganara 12 millones en el sueldo de 12.256.000, sino ganara, no sé, 10 millones de pesos, pues usted ya cotizaría por el 1.5 y no por el 1.8. ¿Listo? Y con eso nosotros calculamos el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de nosotros liquidar el ejercicio, nosotros calculamos el 4% y aparte esta persona no paga solo el 4%, sino el 5.8% en pensión. ¿Sí? La retención en la fuente es un ejercicio muy amplio, digamos, eso ahorita se los muestro rápidamente con la plantilla. Prestaciones sociales. Cuando hablamos de prestaciones sociales, son los beneficios que se obtienen en un contrato formal. Esto es lo que la mayoría de instituciones evaden al momento de generar un contrato por prestación de servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no tiene que generar el pago de las prestaciones sociales, que son primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, dotaciones, entre otros aspectos. Entre esos, el primer concepto que aparece son las primas de servicios. Entonces, ¿qué es? Es una prestación social obligatoria que equivale a 30 días de salario por año trabajado. Pero ojo que esto, mejor dicho, lo que les estoy enseñando es un seminario laboral completo y actualizado. Mitad en junio, o sea, el 30 de junio, está por ahí. La ley dice que usted tiene 15 a 20 días para generar la consignación. O sea, la gente, si usted tiene el novio o novia que tiene un contrato formal, anote ahí que el 15 de julio a más tardar, esa persona tiene un salario más en su cuenta, tiene medio salario más en su cuenta, entonces ya tiene con qué invitarlos y llevarlos a pasear. Mitad en diciembre, esta fecha sí está claro que es hasta los primeros 20 días de diciembre, o sea, por eso es que por ahí el 21, 22, los que tienen contrato formal pues tienen esa primita, o sea, medio sueldo más del sueldo normal que les llegaría. Fórmulas de liquidación, prima completa. Entonces, la prima es salario base y se divide en dos. Recuerden que usted recibe la mitad a mitad de año y la otra mitad finalizando año. Entonces, usted es un salario completo. Si usted gana 2 millones, pues divídalo en dos. O sea, recibe 1 millón a mitad de año y 1 millón más finalizando año. Eso es sencillo. Prima proporcional. Entonces, la prima proporcional se calcula el valor de la quincena por días trabajados dividido en 180. Vamos a ver un ejercicio de esto para que no se me preocupen. ¿Listo? Tenemos nuevamente 3 ejercicios. Vamos a explicar yo creo que calculemos el más grande,
porque igual ustedes van a tener las diapositivas para que vean los ejercicios más sencillos, ¿listo? Bueno, calculemos el más sencillo para no saltarnos los auxilios de transporte. En enero del 2026 es contratado justo trabajador. En cada mes de enero a junio devenga la suma de 2.571.000 mensualmente de acuerdo a liquidación. Entonces le vamos a pagar la prima que se cancela en junio. Esta persona devengó un total de vengado de 2.571.000. Mismo ejercicio, el base de aporte son 2.322.000. Recuerde que estamos descontando el auxilio de transporte. La prima se pagará un mes por año y o proporcional cuando fuese inferior a un año. Para calcular la prima de servicio adicionalmente al sueldo base, se incluye en el valor recibido por concepto de horas extras, recargos nocturnos, festivos dominicales, así como los pagos por comisiones. El auxilio de transporte, así no constituya salario, se debe de incorporar como base para la determinación. Acá se lo estamos explicando. O sea, ¿qué quiere decir? Que al momento de usted calcular el base de aportes de salud, pensión y fondo de solidaridad, ahí sí descuenta el auxilio de transporte. Pero al momento de liquidar nuestras prestaciones de servicios, sí tome en cuenta el auxilio de transporte. En este caso, el total para calcular la prima se da con este 2.571.701. Entonces, usted le va a cancelar la media prima que se da en junio. Entonces, esa media prima que se da en junio es los 2.570.000 por 180 dividido en 360. Bueno, esa es la fórmula real, pero es la misma. 2.571.700, divídalo en 2 y ya generó el cálculo de la prima de junio. Solo que pues estamos planteando, digamos, conforme a la normatividad y así está planteado en la normatividad. Entonces lo estamos enseñando con la fórmula esa, pero es lo mismo. Divídalo en 2 y ya le está dando los 1.285.000. Lo mismo se genera el cálculo con los otros ejercicios, o sea, con el total de vengado. Dotaciones, si usted trabaja en una institución formal, entonces 3 veces al año por ley a usted deben de darle las dotaciones correspondientes. El 30 de abril, o sea, ya hace unos 15 días, usted debió llegarle por primera vez la dotación. El 31 de agosto le entregan la segunda dotación y en diciembre 20 una tercera dotación. ¿Qué significa la dotación? Un vestido y un par de zapatos de la labor con la finalidad de que esta persona, así como lo es el auxilio de transporte, para que usted no saque un recurso económico de su bolsillo que es para la canasta familiar, pues lo mismo dice, bueno, la empresa tiene la obligación de darle a usted la dotación con la finalidad de que usted no se lleve las camisas con las que sale a la fiesta a desgastarlas en la empresa trabajando. Entonces la empresa tiene que darle correspondiente a las dotaciones. ¿Quiénes reciben esas dotaciones? Quienes ganen menos de 2 salarios mínimos. Esas son las personas que reciben las dotaciones correspondientes. Entonces ya tenemos primas, dotación y llegamos a las cesantías. ¿Cómo vamos en tiempo? Dios mío, eso se nos fue muy rápido el tema. Cesantías, aquí muchachos, voy a grabar seguido, ya que nos quedan 2 minutos, con la finalidad de que quede la grabación completa. Yo se las cargo para explicarles la totalidad del tema, porque pues yo tengo 2 videos completos sobre obligaciones laborales, pero es del año 2025 y con la reforma laboral y eso, básicamente los confundiría para el trabajo. Entonces estamos grabando nuevamente para que ustedes tengan, digamos, la totalidad del ejercicio y no tengamos dudas al momento de resolverlo, ¿vale? Entonces, en este caso, hasta este momento, como yo sé que algunos tendrán otras tutorías, tienen que ir a almorzar, entre otros, se pueden retirar. Yo voy a seguir aquí. Las personas que quieran quedar me podrán ir consultando y le iré resolviendo el ejercicio en el camino. Eh, y pues si tienen algunas dudas en inquietud, pues se pueden quedar o si no, pues se pueden ir retirando y ven la grabación más adelante para hacer el ejercicio, ¿vale? Las cesantías, la prestación social de un mes de salario por cada año trabajado.
Entonces, las cesantías es un mes de salario por cada año que usted labore en la institución. Estas cesantías no se pueden retirar en cualquier momento. Hay unos indicadores que exigen por normatividad para poder usted dar ese retiro de cesantía. No obstante, el Estado, o sea, la entidad y la empresa debe de consignar las cesantías en los primeros, acá nos dice, se liquida el 31 de diciembre de cada año y es para cubrir las necesidades cuando el trabajador pierde el empleo. Por ende, digamos, usted no puede retirarlos en cualquier momento, sino debe de la institución no dárselas en efectivo, sino consignarlas en la cuenta, en una cuenta bancaria específica para el trabajador. Antes de 1991 se pagaba directamente al terminar el contrato, o sea, usted elaboró con nosotros 3 años, esto fue lo que ahorramos por cesantías, toma el recurso económico en efectivo. ¿Sí? Sistema de liquidación anual obligatorio desde el 91, entonces en el 91 se dieron cuenta que algunas empresas, como no consignaban anualmente, entonces al finalizar usted trabajaba 10 años y le decían, no, lo que usted cotizó fue esto y usted no le daban las cuentas, usted decía, no, pero esto sería el doble. Pero como no había un control en una cuenta bancaria que definiese cuánto era su aporte mensual y cuánto era su aporte anual, pues estas personas no pudiesen ser auditadas. Entonces, en el 91 se realiza la obligatoriedad por el sistema de liquidación anual del Fondo de Cesantías y desde ahí le permite a las entidades administrativas controlar que las empresas sí paguen y consignen esa cantidad correspondiente a un mes de salario por cada año trabajado o proporcional si trabajó solo 10 meses. Entonces, el empleador debe consignar el valor a un fondo cada año. Tiene fecha máxima para consignarlo hasta el 15 de febrero del siguiente año. Recuerde que usted lo liquida el 31 de diciembre, pero lo consigna hasta el 15 de febrero, o sea, 2 meses, mes y medio después. ¿Cuándo usted puede retirar ese dinero que le tienen de cesantías? Cuando se le acabe el contrato, cuando usted, ejemplo, en el Fondo Nacional del Ahorro va a sacar un crédito hipotecario, entonces a usted le piden una cuota inicial, entonces usted va, le dice al gerente, fírmeme aquí un certificado con la que yo pueda retirar esas cesantías, voy y las retiro, voy al Fondo Nacional y presento ese certificado y el Fondo Nacional me da el recurso económico con un acuerdo que usted firma para consignar, o sea, un acuerdo donde usted firma de que efectivamente va a irlos a consignar para su vivienda o para su especialización o para su maestría o para su PGA o para estudios de sus hijos o cónyuges. Si el trabajador se acoge a este sistema, se le liquida lo acumulado en cesantías hasta ese momento, o sea, el salario integral, si usted ya está ganando, comenzó ganando de 5 millones, ahora se gana 22 millones de pesos, usted ya hace parte del salario integral, entonces usted dice, no, a mí todo lo que usted me fue recaudando en el transcurso de los años, démelos, vamos a liquidarnos, liquídeme definitivamente, retiro ese recurso porque aquí en adelante yo soy el que debo de ampararme conforme a la normatividad, de pagar mi salud, mi pensión y ahorrar mi dinero para tiempos donde no tenga empleo. ¿Cómo se liquidan las cesantías? Entonces, las cesantías como prestación social que el empleador paga al trabajador cada año se liquida de la siguiente manera. Salario base por días trabajados dividido en 360. Obviamente, si usted trabajó todo el año, pues es muy sencillo, el salario mínimo. Entonces, si usted no trabajó todos los meses, sino trabajó solo 6 meses, entonces usted calcula los días trabajados, entonces de 365 días, como yo solo trabajé 6 meses, nos da 180 días, ¿sí? Entonces 180 y algo de días, eso es lo que nosotros planteamos como días trabajados. ¿Cuál es nuestro salario? Si nuestro salario va a ser de 2 millones, pues 2 millones por 180 y lo divido en los 130. Y el interés sobre las cesantías es que a usted le consignan en esa cuentica que usted tiene de ahorro en el Fondo Nacional, le consignan las cesantías, pero a ustedes les pagan directamente un concepto que se llama interés sobre dichas cesantías. Entonces, ese interés sobre cesantías es el 12% de lo que ustedes consignan en cesantías, de lo que ustedes consignan como empleador.
Entonces, por ende, cuando hablamos de intereses de las cesantías es las cesantías por el 0,12%, o sea, el 12%. Y eso le genera los intereses de cesantías. Entonces, aquí nosotros ya vimos dos conceptos. Cesantías, que es un salario por cada año trabajado, y intereses de cesantías, que es el 12% de las cesantías. Que los intereses por cesantías se le dan al empleador directamente, al empleado directamente, y las cesantías el empleador las consigna eh, a una cuenta de fondo de imprevistos o de fondo mutual que se tenga dentro de algún banco. En este caso, la mayoría los tiene con el Fondo Nacional del Ahorro. Yo en cada diapositiva, muchachos, les hemos planteado los ejercicios de distintos ejemplos. Esto con la finalidad de que nosotros tenemos la liquidación en el Excel, pero que de igual forma ustedes tienen unos ejemplos con la finalidad de que pues comprendan los conceptos de cada uno de los pasos correspondientes. Vamos a hacer de nuevo el ejemplo A, que es salario mínimo legal vigente. Sabemos que el total de vengados son 2.571.701. Recuerden, como los mencionábamos iniciando, las prestaciones sociales, que es el capítulo 4, las prestaciones sociales, se incluyen los auxilios de transporte, así no estén considerados al momento de nosotros generar nuestra base de aportes. Entonces, en este caso, en cada mes se devengan 2.571.701 mensualmente, de acuerdo con la liquidación. Para este caso, el tiempo de servicio es de 5 meses. Esta persona no trabajó, en este ejemplo, esta persona no trabajó el año completo, sino, no sé, llegó en junio, perdón, llegó el 1 de enero y se retiró el 31 de julio de, de mayo. Se retiró en mayo. Entonces, terminando el 1 de junio el contrato, pues nosotros debemos de liquidarle porque recuerden que las cesantías se pagan al momento de que esta persona también se genere el término del contrato. Entonces nosotros vamos a liquidar para que esta persona con el certificado pueda ir a retirar lo que tenemos en el fondo de cesantías. Entonces ese fondo de cesantías le liquidamos los 5 meses que él laboró. Entonces en ese ejercicio nosotros 2.571.000 por los 150 días que ha trabajado, o sea, los 5 meses laborales, nosotros calculamos 30 por 5, entonces eso es lo que 3 por 5, y eso nos da 15, los 150 días, y lo dividimos por la totalidad de 360, o sea, la totalidad del año, 360, y eso nos da el valor a liquidar las cesantías. ¿Listo? 2.571.000, que es el total de vengado, por los 150, que son los 5 meses de trabajo. Nosotros estamos comprendiendo que contablemente nosotros, ejemplo, febrero es hasta los 28 días, pero contablemente nosotros comprendemos que los meses los liquidamos a 30. Hay meses que hay 31 días, hay meses que solo hay 28 días, entonces liquidamos en promedio a 30 días por mes calendario. Entonces nosotros decimos, 5 meses son 5 por 30, 150, y eso nos da el valor del total de vengado por 150, lo dividimos en 360. Lo que les mencionaba, valor de las cesantías a pagar. Entonces nosotros ya tenemos lo del 1.071.560. Entonces nosotros ahí generamos el cálculo de los intereses sobre las cesantías. Espérame aquí que... Sí, me puso a dudar aquí el ejercicio porque acá está mal contemplado. Bueno, esto se los corrijo, es directamente con el 0,12%. Venga, lo marcamos aquí. Este 150 no va, esto no va. Es el total de las cesantías por el 0,12%. Vamos aquí a descartémoslo y borrémoslo de una vez acá para que ustedes tengan el ejercicio correcto. Sí, son
Bueno, es que acá como yo lo tengo es por la fórmula. Déjenme la fórmula como la teníamos, que son valor de las cesantías por 12 por días trabajados dividido en 360, pero digamos la fórmula correspondiente es 12%. O sea, esta fórmula aquí tiene un pequeño error. Yo ahorita se los actualizo con la finalidad de que ustedes tengan dicho ejercicio correcto. Entonces, aquí entramos, digamos, a hablar sobre los intereses de las cesantías. Entonces, aquí vamos a ver ahora sí el ejercicio ya con las correcciones adecuadas. Los intereses sobre las cesantías son un valor adicional que el empleador debe de pagar anualmente al trabajador, independientemente del régimen de cesantías al que esté afiliado. ¿Cuándo se paga? Se deben de pagar directamente al trabajador en el mes de enero del año siguiente o en el momento de liquidar el contrato si éste finaliza antes de diciembre, o sea, el pago proporcional. Fórmula para calcular los intereses, o sea, el valor de las cesantías por días trabajados por 0.12 y nos da dividido en 360. Creo que es que nos quedó mal allá, fue en la plantilla de Excel. Ahorita yo les hago la fórmula bien para que le genere los intereses sobre las cesantías. Los intereses sobre las cesantías es el cálculo de las cesantías, que es, recuerden como lo mencionábamos, las cesantías son... cada año como una forma, las cesantías es un salario por cada año trabajado o proporcionalmente. Entonces nosotros ya sabemos que el salario son 2.571.000. En este caso trabajo solo 150 días, que fueron los 5 meses, y eso nos da el 1.072.545. Entonces los intereses sobre las cesantías es el cálculo de el 1.072.545 por el 0.12% por los 150 y lo dividimos entre los 360 días correspondientes. Existen algunas normatividades, eso normalmente desde el 91, a pesar que existió esa reforma de las cesantías, que se obligó al fondo pensional y al fondo de cesantías, la creación y el control de esto. Hoy por hoy hay todavía instituciones que sufren con el Ministerio de Trabajo demandas por la no consignación de las cesantías. Entonces, ustedes si están contratados formalmente, el empleador debe de consignar ese valor de las cesantías a más tardar el 15 de febrero. Entonces, hoy por hoy ustedes pueden solicitar los conceptos de manera anónima, cómo van los avances de sus consignaciones en cesantías, y si no se han dado, pues realizar, digamos, la recomendación correspondiente. Si incumple, se debe pagar un día de salario por cada día de retraso. O sea, la ley 50 de 1990 dice que si usted no consigna el 15 de febrero, desde ahí va a deber de liquidar un salario por cada día de retraso que se obtenga. Hoy por hoy, con esta reforma laboral aparecen conceptos como la licencia por aborto y lactancia. Toda esta licencia en caso de aborto o parto que se dé para las mujeres corresponde a 2 semanas remuneradas previa certificación médica. O sea, si usted realiza un aborto formalmente, hoy por hoy, conforme a el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo, usted puede solicitarle a su empleador 2 semanas remuneradas para la licencia de el aborto correspondiente. Obviamente hay que cumplir algunos requisitos, ya ustedes los sabrán o investigarán un poquito más a fondo sobre la temática correspondiente. Descansos por lactancia, entonces ustedes ya están embarazadas, tienen su hijo, por normatividad y por ley, ustedes tienen los primeros 6 meses del bebé, un descanso por lactancia. La madre tiene derecho a 2 descansos de 30 minutos diarios. Si el hijo ya tiene más de 6 meses, se otorga un descanso de 30 minutos diarios. O sea, en el transcurso de la semana laboral, usted puede solicitar un descanso de 1 hora, o sea, los viernes usted puede salir 1 hora antes. ¿Por qué? Porque conforme a esta reforma se busca que usted tenga unos encuentros constantes con la
con sus bebés, ¿no? Entonces, ustedes pueden solicitar el cumplimiento de los descansos por lactancia para las mujeres que hoy en día tengan estos bebés conforme a la reforma laboral. Existen unas vacaciones, no, unos descansos por lactancia que también se le da a los hombres. Hoy por hoy creo que es un mes y medio, que se le da descanso también al hombre con la finalidad de que acompañe a la mujer en esos descansos, ¿no? Vacaciones laborales. Entonces, en las prestaciones sociales aparecen los conceptos de prima, de cesantías, de intereses de cesantías y de dotaciones, pero también aparece un quinto concepto que son vacaciones laborales. Entonces, estas de vacaciones normalmente en algunas instituciones, ayer hablaba con un inspector de la policía, que el inspector decía que lleva 3 años y él ha solicitado las vacaciones, pero como no hay más, entonces no les pueden dar entrega de hechas vacaciones. Y llega un momento en que las vacaciones remuneradas no pueden ser, no todas las vacaciones pueden considerarse remuneradas. Entonces, por ende, están solicitando las vacaciones que ya se han cargado en el transcurso de los años. Las vacaciones son derechos adquiridos por haber trabajado un año completo. Duración 15 días hábiles consecutivos. No son acumulables más allá de 2 años, salvo por necesidad del servicio. O sea, en el caso del inspector, como si es una necesidad del servicio, por ende, esta persona sí puede ir acumulando sus descansos de vacaciones laborales. Entonces, a excepción de estas personas, usted no puede acumular más de 2 años. Entonces, más de un mes de descanso remunerado. Pueden acordarse vacaciones colectivas, que es lo que comúnmente realizan algunas instituciones. Por ejemplo, la Universidad de Pamplona, pues dice, de enero, del 1 de enero al 15 de enero, la universidad cierra sus puertas con la finalidad de vacaciones laborales para su equipo de trabajo, para su talento humano. Entonces, digamos, son vacaciones colectivas acordadas en cierre de la empresa, de la operatividad de la institución. Se pueden pagar en dinero hasta el 50% de las vacaciones por acuerdo escrito, o sea, la universidad conforme a negociación con su equipo de trabajo les dice, necesitamos operar, no podemos dar las vacaciones de los 15 días, pero podemos cancelarlo en efectivo 7 días, que es aparte de su salario, esos 7 días cancelados, un ingreso extra, y los otros 7 días sí los descansamos. Entonces no descansemos hasta el 15, sino hasta el 8 de enero. Nos vemos el 8 de enero para comenzar a trabajar. Se puede aplazar por necesidades del servicio. El tiempo se reprograma en caso de interrupción por enfermedad, maternidad, aborto o llamado a filas. En el caso, ejemplo, de si usted está en vacaciones y por X o Y motivo, usted había solicitado las vacaciones para enero. Se generó, digamos, el proceso, se embarazó, en enero va a tener, en diciembre tuvo su hijo, o sea, en enero tiene las vacaciones por lactancia. Entonces, esas vacaciones que usted solicitó no puede decirle el empleador, no, pero es que usted ya solicitó las vacaciones, entonces ahí contaron. No, estas son interrumpidas porque una cosa son las vacaciones por maternidad o los descansos por lactancia y otra cosa son las vacaciones laborales obtenidas en el transcurso del año de trabajo, ¿no? Menores de edad, hoy por hoy los jóvenes de 16 a 18 años pueden laborar formalmente con permisos, obviamente, de sus padres. Estas personas pues trabajan con menos carga en horario y estos pueden tener unas vacaciones de 20 días obligatorias en el transcurso del año, o sea, 5 días más de los adultos. ¿Cómo nosotros liquidamos las vacaciones? Las vacaciones que se disfruten en tiempo se liquidan en salario base por días a liquidar dividido en 30 días. Las vacaciones que se disfruten en dinero, si no se otorgan en descanso, es último salario por días trabajados y los dividen en 720. Vamos a ver unos ejercicios de este tema. Ejemplo de vacaciones, ejemplo con un salario mínimo legal vigente. En enero
bueno, acá se me fue, es que como lo he estado actualizando, descartar de nuevo 2026 para que ya nos quede actualizado. En enero 4 del 2026 es contratado justo trabajador con una asignación mensual de 1.300.000. Ah, bueno, es que acá ya agarré el contexto del ejercicio. A esa persona comenzó a trabajar en el 2024, o sea, hace 2 años. Justo trabajador. Comenzó ganándose 1.300.000 pesos, ¿sí? Esta persona comenzó ganándose 1.300.000 pesos. Hoy con el incremento del salario mínimo, pues ya hoy por hoy se están ganando 1.750.000, que es el salario mínimo legal vigente, con el crecimiento del 21.3% que generó, el 23% que generó el presidente en este año. Entonces ha incrementado 450.900 pesos en el transcurso de los años correspondientes. Esta persona no había solicitado vacaciones porque su trabajo era muy necesario por el servicio. Entonces esta persona ya ha acumulado 2 años y un poquito más, o sea, 5 meses más de trabajo. Lo estamos liquidando para que se vaya en vacaciones en junio, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos los sueldos, el concepto, el total de vengado de los 2.571.000 y vamos a liquidar cuánto se va a generar en vacaciones. Para nosotros conocer cuánto va a generar de vacaciones, debemos de generar inicialmente cuánto tiempo laboró. Entonces acá nos está diciendo que esta persona inició en enero 4 del 2024 y está pidiendo las vacaciones donde, acá no nos dice el ejercicio. Bueno, digamos que las está pidiendo el 3 de junio del 2026 sería. Acá sería el ejercicio del 2026. Listo. En este caso, vamos a ver, esta persona está pidiendo sus vacaciones el 3 de junio del 2026. Entonces, esta persona, como está solicitando en el 2026, él ingresa en enero 4 del 2024 a enero 4 del 2025. Quiere decir que usted lleva un año de trabajo. Y de enero 4 de enero 3 del 2025 al siguiente año, o sea, del periodo del 4 de enero del 2025 al 3 de enero del 2026 tiene otro año. Entonces, esta persona aquí ya ha laborado 2 años correspondientes, ¿sí? Entonces, quiere decir que lleva 15 días en el primer año y 15 días en el segundo año. ¿Tiene alguien levantada la mano? Sí, profe, yo. Sí, Profe, dígame, Rudy. si da el ¿Cómo? caso, quiero una pregunta. Yo tengo las vacaciones acumuladas, ¿verdad? Pero digamos, solo me quiero tomar 7 y que me paguen el resto. ¿Es obligación de la empresa o es dependiendo la empresa que pueda pagarlo? Sí, Dependiendo de la empresa. Recuerden que acá nos dice la norma que puede acordarse vacaciones. Mire, se puede pagar en dinero hasta el 50% de las vacaciones por acuerdo escrito. Artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, si la norma tiene la capacidad financiera para poder generar el pago de ese 50%, lo puede realizar. De lo contrario, pues le va a decir, no, asuma las vacaciones mejor y, eh, y pues nosotros es unas vacaciones remuneradas. Ya es en común acuerdo de la empresa. No obstante, donde yo fuera el empresario, pues me sale mejor cancelarle el 50% porque usted igual va a estar operando. Y esos días de vacaciones, pues yo se los voy a tener que igual cancelar. Entonces, pues digamos, las empresas en su mayoría toman la decisión de cancelarlas si la persona lo solicita. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, acá teníamos que esta persona ingresó nuevamente, vamos otra vez acá,
ingresó el 4 de enero del 2024, o sea, el 3 de enero del 2025 se liquidó el primer año, el 4 de enero del 2025 al 3 del 2026, un segundo año, entonces esa persona ya lleva trabajando 2 años consecutivos, entonces quiere decir que por cada año son 15 días de vacaciones, o sea, ya lleva 30 días de vacaciones acumuladas. Entonces, hasta ahí ya lleva 2 años con vacaciones que tiene derecho de 30 días. Pero a nosotros nos dice liquídelo proporcionalmente, porque esta persona las va a solicitar en junio. Entonces, de una vez liquídele las vacaciones de este año para que quede en línea. O sea, que esta persona ya quede en línea con nosotros. Entonces, estas vacaciones a que tiene derecho van 30 días correspondientes, ¿sí? Más proporcional por los 5 meses que esta persona ha laborado. Entonces, en estos 5 meses yo le voy a generar la liquidación. ¿Cómo genero la liquidación? Yo calculo 5 meses correspondientes porque esta persona ingresa desde el 4 de enero del 2026, acá nuevamente, para que ya quede el ejercicio, ahora sí quedó el ejercicio completo. 4 de enero del 2026, que sería nuestro tercer año de trabajo, hasta el 3 de junio del 2026, que es cuando esta persona está solicitando ya la apertura de la liquidación de las vacaciones. Entonces ahí nosotros tenemos que generar la fórmula correspondiente para el cálculo eh, de los días cotizados o de los días que realmente esta persona puede liquidar. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es calcular cuántos días correspondientes se van a asumir en el transcurso de esa liquidación proporcional. En este caso, nosotros aquí estamos calculando proporcionalmente estos 5 meses. Se realiza una regla de 3. 15 días dividido en 12 meses por los 5 meses. Recuerden, son 15 días al año, 15 días por cada año. Entonces, por eso es que tenemos 15 días dividido en 12 meses. Esto nos da, venga por acá, hagámoslo con calculadora. 15 días dividido en 12 meses nos da 1,25 días por mes laborado en vacaciones. Ese es el promedio, 1,25 por mes laborado. Entonces, si yo laboré 5 meses, entonces yo lo único que hago es multiplicarlo por 5. Y eso nos da 6,25. Nosotros pues no lo vamos a llevar a 6, sino lo vamos a aproximar al número mayor, que ese restante, ese 0,75 de más, pues lo vamos a disminuir en la liquidación de fin de año. Entonces, en este caso, nosotros al calcular 6,25, porque no le podemos decir, como es 6,25, entonces usted va a descansar 6 días y se presenta a mitad del día siguiente. Entonces, le vamos a dar 7 días de vacaciones para liquidarle hasta junio de este año. Entonces, en este caso, esta persona tiene 37 días de vacación. Y con las 37 días, pues nosotros ya generamos la liquidación correspondiente. Como nosotros, a pesar de que esta liquidación o a pesar de que estas vacaciones no son remuneradas, o son remuneradas, perdón, pues igual nosotros tenemos que tener el recurso porque en ese mes que esa persona se va a ir, pues vamos a tener que contratar a otra persona y aún así seguir cancelándole el dinero a esa persona. Entonces nosotros vamos a tener que asumir un recurso de un personal que trabaje provisionalmente y que cumpla la función que estaba realizando André. Entonces, conforme a eso y teniendo claridad de esto, pues nosotros tenemos que llevar una cuentica, esa plática de vacaciones. Por eso es que nosotros generamos el cálculo de las vacaciones del año correspondiente. Entonces, en este caso, nosotros generamos un cálculo de esta manera. Sueldos más comisiones más bonificaciones permanentes. Ojo, otro concepto importante. Nosotros aquí al momento de liquidar las vacaciones, solo tomamos en cuenta los sueldos, solo tomamos en cuenta las comisiones y las bonificaciones permanentes. No tomamos en cuenta para el concepto de vacaciones ni el auxilio de transporte ni el de horas extras. Y con eso nosotros generamos la liquidación correspondiente.
Y existen algunos otros conceptos como lo son aportes parafiscales, que los empleadores deben aportar el 9% de la nómina correspondiente. Vamos a avanzar un poquito más. Existen algunas exoneraciones de los aportes del ICF y SENA. Estas exoneraciones también están planteadas en la diapositiva. Aquí, digamos, les estoy como resumiendo ya porque nos estamos ampliando mucho en la temática y no hemos llegado a la liquidación. Estas diapositivas, pues, son utilizadas en los talleres de 6 horas que hacemos en el consejo. Entonces, pues, estoy intentando resumirlas lo más rápido posible. Llegamos a la liquidación de nómina. Ustedes dirán, profe, pero listo, acá estamos teniendo los conceptos de cuáles son nuestras primas de servicios, que son dotaciones, primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, pero esto contablemente, ¿cómo se plasma? Entonces existe un concepto que se llama liquidación de nómina. Entonces, en la liquidación de nómina es una tablita donde nosotros al finalizar cada mes se liquida la nómina y se le dice, venga, páseme, en este caso, cuando es contrato formal, pues preséntese, le voy a cancelar por cheque o por transferencia, venga, infírmeme el recibido de que sí le hice el pago, con la finalidad de que nosotros llevemos en contabilidad y no falta el que después demande o denuncie ante el Ministerio de Trabajo, que es donde se realizan las denuncias, por incumplimiento del pago de la nómina. Entonces, con eso se lleva un control en la liquidación de nómina correspondiente a nuestros trabajadores. Apropiaciones obligatorias. Ustedes no sé si han escuchado que dicen que por qué es tan informal Colombia, porque la tasa impositiva es muy alta. Entonces, cuando ustedes observan por cada al gobierno nacional, no hablemos ni de izquierda ni de derecha, a los gobiernos nacionales se les hace muy fácil aumentar un salario mínimo. Entonces, hay algunas empresas que sí tienen la capacidad, pero ustedes al comprender el 97% que son pequeñas y medianas empresas, pues sabrán la dificultad que es sostener una microempresa formalmente a un personal. Entonces, con eso ustedes ya saben que si a esta persona le descuentan, y volvámonos rápidamente a cualquier tablita, a esta persona le descuentan 185.000 con neto a pagar del salario mínimo legal mensual vigente, entonces usted a esto tiene que multiplicarle el doble, que es lo que la entidad o la empresa debe de consignarle a la entidad de salud y a la entidad de fondo de pensiones, comprendiendo que ¿qué? Que mientras usted le descuentan el 4%, la empresa debe cancelar 8.5 más. A ese 8.5 más, súmale el 4% suyo, que es lo que se consigna a la cuenta. Fondo de pensiones, mientras usted le descuentan el 4%, la empresa debe consignar ese 12% de más también. O sea, en fondo de pensiones se están consignando 16%. El ARL, ¿qué es el riesgo asignado? Pues el ARL tiene 5 tipos de niveles de riesgo. Estos links también se los voy a incluir por si quieren dar lectura sobre el tema correspondiente. Digamos, esto es un seminario completo. En los niveles de riesgo, pues tenemos el clase 1, 2, 3, 5, 4 y 5. Entonces, en estas clases, pues va variando la tasa con la que deben de financiar. Por eso ustedes cuando tienen el contrato formal, a ustedes les dicen, le hacen el descuento. Eso no se puede hacer, eso lo tiene que pagar la empresa. Normalmente eso es lo que le hace muy fácil generar descuentos de ARL, eso lo paga la institución. Entonces la institución genera el pago del ARL si usted trabaja en una oficina, en un banco como administrativo, del 0.52%, que es el mínimo para las personas que trabajan administrativamente en la universidad, en otro espacio. Si usted trabaja, por ejemplo, la Universidad de Pamplona cuenta con unos laboratorios. Hace parte de la educación la Universidad de Pamplona, pero estos laboratorios pues tienen unos procesos industriales, manejan todo lo correspondiente a diversas situaciones que pues aumentan su riesgo a estas personas, a pesar que
estén contratadas en la misma universidad, pues generan un riesgo mayor. Entonces a estas personas no, se cotiza el 2,43%. Es que como en las universidades son prestaciones de servicios, me confundo ahí y hablo de descontar. ¿Por qué? Porque la persona tiene que asumir ese ARL cuando es por independiente, ¿no? Pero estamos hablando que ese ARL también lo cancela la empresa. Y aparte de eso, si usted no cumple con la exoneración de los aportes del ICBF y SENA, que acá yo también se los digo cómo quedar exonerado. Entonces, si usted no está exonerado, usted debe cancelar el otro 9%, que es el 3% del ICBF, el 2% del SENA y el 4% de caja de compensación familiar. Entonces, todo ese porcentaje, si nosotros lo sumamos, venga a ver acá y lo vamos sumando, digamos que esta persona, el ARL, que es el 0,65, que es el más bajito, 0,65, ¿cuál es el más bajito? 0,52, perdón. 0,52 más 8,5 más 12 más 3 más 2 más 4. Entonces, por cada sueldo que usted está realizando, por cada 1.000.000 de pesos, él debe de consignar al Estado a diversos conceptos 300.000 pesos más. Entonces, quiere decir que cuando usted genera un aumento de 1.000.000 de pesos de más en el salario mínimo, pues es un aumento de 300.000 más en las obligaciones administrativas de la empresa para aplicaciones obligatorias correspondientes, ¿no? Aparte de eso, pues usted tiene que hacer una provisión. ¿Qué es una provisión? Y es que, como decía la compañera, pues ella no ha solicitado las vacaciones, pero si el día de mañana las solicita y la empresa no tiene la plata, como sea, tienen que solucionarlo. Entonces usted tiene que hacer una provisión del recurso financiero en el transcurso de los meses. Entonces en las provisiones usted también debe de calcular el 8,33%, el 12% de las cesantías causadas, el 8,33% de prima de servicios y el 4,17%, ¿no? Entonces aquí usted ya genera el cálculo de más el 4,17 más el 8,33 más el 8,33 más el 12%, póngale que viene siendo el 3% en la realidad. O sea, ahí es donde les dicen a ustedes que por cada persona contratada formalmente, usted tiene que aumentar en sus costos más del 50%. Entonces, una persona que gana 2 millones, a la empresa realmente le cuesta 3 millones de pesos, ¿sí? Es por eso que dicen que la tasa impositiva para ser formal en Colombia cada vez es más difícil, ¿no? Entonces aquí, digamos, está el ejemplo de esto. Pero entonces entremos a la liquidación, al ejercicio. Esto no es el ejemplo, sino el taller. Taller porque el ejemplo ya lo vamos a resolver. Con esto cerramos. A ustedes el taller que les voy a colocar va acompañado con la plantilla de la nómina del 2026. Esta plantilla pues tiene las fórmulas, o sea, si yo cambio un ejercicio o si cambio un número aquí, pues básicamente me va a llevar a la contabilidad, me va a llevar a la liquidación, o sea, básicamente me va a hacer todo el ejercicio. Por ende, para entregarme el taller, ustedes me van a hacer en ¿dónde está acá? Acá. El taller deberá ser entregado en un Word o PDF, máximo en parejas. Esto con la finalidad de que al menos se den a la tarea de dar lectura y dar copiar y pegar de los ejercicios, ¿no? Porque pues como hoy en día todo es, yo en ninguna empresa llego y comienzo a hacer uno por uno los números, sino hoy por hoy yo llego y en el TNS, en el SIGO, en Alegra, eh, en Sisteme, en diversos software contables que hay, porque hoy hay un montón de software. Entonces, ellos básicamente me generan los cálculos. Entonces, así mismo le generé la plantilla en Excel que le genera automáticamente los cálculos y la contabilidad y todo. Lo único que ustedes van a hacer es comprender por qué. ¿Listo? Entonces, en este caso, ustedes tienen que un sueldo básico
tiene una persona que gana 9.964.000, una persona que gana 3.600.000, otra dos y tres personas que ganan 1.750.000. Días y horas trabajadas. El básico es lo mismo. Si esta persona hubiese ganado menos, pues debería de variar, pero como esta persona no gana, estamos calculando que trabajó todos los 30 días en los ejercicios. Sí, del 1 al 30 de enero del 2026, en ningún momento les he cambiado de que estas personas no trabajaron más. La fórmula, ellos mismos le calculan la fórmula del auxilio de transporte. O sea, básicamente, si no se genera el auxilio de transporte es porque gana más de 2 salarios mínimos. Las horas y extras sí las dejé manual porque ahí sí les tienen que generar el cálculo ustedes mismos, pero con la tabla que les dejé en la diapositiva se genera. Las comisiones se les entregan el ejercicio, entonces vamos a ver, este tiene comisiones del mes, solo tiene una comisión de 876.960 y le genera el total de vengado. Déjenme por acá. Voy a dejarles acá. Dejemos la misma retención en la fuente porque si no se les hace muy, o sea, para no explicarles detalladamente el tema del procedimiento de retención en la fuente, es que la retención en la fuente, esto es un aspecto que ven en tributaria. Ustedes ven legislación tributaria, pero no ven los ejercicios de tributaria, ¿sí? Porque es que a ustedes si trabajan en lo público, a ustedes les hacen hacer un certificado o en una segunda página donde digan, yo, vamos a ver si por acá yo tengo una cuenta de cobro mía. A ver, esta creo que fue la de febrero. Por ejemplo, acá, ta, 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 7 de mayo. Entonces informo que no he contratado vinculado 2 meses. Parágrafo 2 del artículo, modificado por la ley tal, que esta es mi planilla. Entonces acá yo les estoy informando que me hagan correspondiente a la retención. Acá en español nos dice es, aplíqueme el procedimiento 1 de la retención en la fuente. ¿Cuál es el procedimiento 1? Este procedimiento 1, que es un tema tributario. Digamos, acá lo coloqué porque pues recordemos que yo no solo le dicto a ustedes de administración, sino también le dicto a unos estudiantes o unos cursos de contaduría, entonces a ellos se les enfoca un poquito más sobre la liquidación de ingresos por retención, ¿no? De los procedimientos. Entonces, ejemplo, en los procedimientos, vamos a verlo muy rápido esta plantilla. Ustedes no la van a tener que resolver porque vamos a dejar la misma retención de los 255.000. Pero se la explico por si ustedes quieren cacharrearlo. Entonces, hay ingresos que no son constitutivos de renta. Por ejemplo, yo puedo descontarme al momento de hacer mi declaración de renta lo que yo pagué en salud y pensión. Entonces le digo, venga, no me retenga por la totalidad, porque ahí me está descontando salud y pensión. Entonces yo me descuento esos ingresos no constitutivos de renta. O sea, yo no gané 11.121.000, sino yo gané fue 10.120.000 pesos. De igual forma, aparecen algunos conceptos de deducciones. Por ejemplo, si yo tengo un crédito hipotecario con el banco, pues yo tengo que descontar máximo 100 VTs mensuales, o sea, máximo 4.979.000 del crédito hipotecario. Entonces, yo también puedo generar ese descuento de la retención para que no me apliquen la misma retención en la fuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo no aplico ese procedimiento 1 o si yo no solicito que me apliquen ese procedimiento 1, vamos que por aquí en el primer ejercicio sí lo tuve, la retención en la fuente sería no de 225.000, sino de 864.778 pesos, ¿no? Entonces ustedes ahí se están dando cuenta que yo me estoy descontando de retención en la fuente 600.000 por diversos conceptos. Por ejemplo, que como yo gano 14 millones, yo le digo, no, yo no confío en Nueva PS, porque Nueva PS, mejor dicho, para sacarme una calza me demoré 8 meses, y eso es la realidad.
Eso me tocó al final pagar como 700.000 para que me cerraran una calza en privado porque Nueva APS nunca me atendió. Entonces, entonces generamos el pago de medicina prepagada para mi cónyuge, para mi esposa, para mis 2 hijos. Entonces yo descuento eso, un máximo de 16 VT de mi concepto de ingresos laborales, ¿no? Entonces eso yo también me lo puedo ir descontando, que yo también me encargo de darle una cuota a mi papá, que mi papá no cotizó nunca en salud y pensión, entonces yo le doy una cuotica mensual a mi papá porque él me ayudó en mi formación y me acompañó y trabajó día y noche, entonces yo le doy ese ingresito mensual, entonces yo también lo considero como dependiente, entonces me descuento ese 10%. Entonces todas esas tablas de descuentos, pues generan que yo me descuente 600.000 de la retención posible que me hubiese hecho la entidad, ¿no? Entonces, para no volverlos locos con esta tabla, que eso los ven en tributaria uno los contadores, que eso es sexto, séptimo semestre, entonces digamos que en el ejemplo va a ser retención en la fuente de 255.000. Igual aquí yo tengo formulado para que automáticamente le calcule directamente desde acá, ¿no? Ellos tienen una tabla, esta tabla es esta, que es el 19% de los ingresos expresados por el menos las 95 BTs. Bueno, esto tampoco se los vamos a explicar, pero aquí yo lo dejé bien anclado de las tablas de liquidación de nómina para contador. ¿Listo? Fondo de solidaridad también tiene la fórmula del cálculo. Si gana tanto, por tanto porcentaje. Si gana tanto, calcule por tanto porcentaje. Esto también ya está eh, realizado automáticamente. Y genera el total de opciones y el neto a pagar. En la parte de abajo aparecen los detalles de salud, que es la totalidad de lo que nosotros cotizamos entre. Recuerden que aparece que en las deducciones, recuerden que las deducciones, aquí volvamos acá, las deducciones, el total de deducciones, usted se genera, las pensiones se calculan el básico, horas extras, las comisiones, y no tienen en cuenta el auxilio de transporte, ¿no? O sea, total de vengado menos auxilio de transporte. Entonces, aquí lo que hicimos es, cuando nosotros vayamos a contabilizarlo, cuánto es el aporte que nosotros tenemos que dar como entidad a la empresa por el total de nuestra nómina, ¿no? Que es el 8.5%. Entonces lo que hicimos fue la sumatoria de básico más horas extra más las comisiones, que hubiese sido lo mismo que el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 8.5%. Esto es lo que yo tengo que consignarle a Nueva PS por mis trabajadores, la empresa privada, o sea, detalle del descuento por seguridad social de la empresa. ¿Listo? Y en pensiones de igual forma el 12% correspondiente. En apropiaciones también les genera automáticamente el cálculo de las cesantías, de los intereses por cesantías, de la prima, de las vacaciones, del ICBF, del SENA y ICBF, SENA y compensación, caja de compensación. Y el ARL de riesgos profesionales, calculamos por el riesgo 1, como lo dice el ejercicio del ejercicio que ustedes deben entregar del riesgo 1, 0.52%, esto automáticamente. ¿Qué nos dice el ejercicio? Vamos otra vez al ejercicio que deben entregar. Nos dice que utilicen Juan Herrera, Pedro Gómez, Gloria, David, Lucio y Ángel con los siguientes datos y arranque a generar la liquidación de vengados de cada trabajador, que es la liquidación que ustedes deben de hacer aquí. Acá lo único que ustedes deben de calcular son las horas extras y recargos. Ya el resto está generado. Y automáticamente él les va a generar la liquidación de vengada, la determinación del auxilio de transporte, el cálculo de horas extras, pues ustedes sí ahí sí me dan la tablita del cálculo de horas extras, la determinación del ingreso base de cotización, el IBC, esto quitémoslo. No es necesario. La liquidación de deducciones del trabajador, porque ese ingreso, pues digamos, es lo de retención en la fuente, eso lo estamos haciendo. Liquidación, no lo vamos a hacer, perdón. Liquidación de deducciones del trabajador.
sea salud, pensión, fondo de solidaridad, eso ustedes ya lo tienen. ¿Qué van a tener que hacer? Es transcríbanme en un Word los resultados. Entonces usted va a arrancar y va a decir liquidación de deducciones de trabajadores. Entonces ustedes colocan en el Word las apropiaciones. Abren acá el Word. ¿Y por qué me lo estoy grabando aquí? Los muchachos que nos han desconectado, pues digamos ya van a tener eso claro. Y para los que no ven los videos, pues aquí digamos también vamos a evaluar si los muchachos ven los videos al menos, ¿no? Entonces, acá usted va a colocar el título, liquidación de deducción. Ya después de que tenga el ejercicio, ¿no? De las horas extras. Que viene siendo el número ¿qué? Este es el número 4. Acá coloca 4, y coloca las apropiaciones que les dé del ejercicio. Yo ahorita hago unas correcciones ahí del Excel y del PowerPoint bien para que tengan cargado y ustedes lo puedan generar. ¿Listo? Y el total de las apropiaciones, o sea, el total que debe ser consignado por las apropiaciones, por lo que vamos a consignar de la empresa de seguridad social y lo que vamos a pagarle al personal. O sea, ten en cuenta que, mira, acá está el ejemplo claro de que nosotros pagamos 23 millones, pero tenemos que tener de plata 11 millones más para consignar por obligaciones administrativas. ¿Listo? Acá tenemos apropiaciones y total. Después nos dice, bueno, aquí, perdón, aquí pegábamos la parte de arriba y en la número quinto pegábamos la tablita esa que yo pegué. O sea, sería esta tablita. Sí, sí. La 4 sería la parte de arriba. O sea, la 4 sería esta tablita de acá. Sí. Y esta tablita de acá. Y la número 5 tenemos las apropiaciones. Entonces acá sería la número 5, ¿sí? Que es el número 5. Entonces aquí ya les quedaría, ya les dije la 4 y la 5. Provisiones de prestaciones sociales. Entonces las provisiones de prestaciones sociales. Tenemos provisiones de prestaciones. Bueno, es que ahí está todo. Tendrían que pegar tendrían que dividirlo o vamos a colocar en este mismo ejercicio de una vez para que quede esa tablita ya hecha, para no complicarlo. Elaboración del comprobante de nómina y registro contable de la nómina y de las obligaciones. Entonces, ¿cuáles son los registros? Los comprobantes diarios que se le generan automático, muchachos. ¿Cómo usted contablemente plasma cada uno de nuestros acreedores? Por ejemplo, comprobante diario, gastos de personal, nuestros sueldos, pues obviamente llevamos los sueldos automáticamente del liquidador. Las horas extras, las comisiones, el auxilio de transporte, el gasto del personal, ¿cuánto nos salió? 23 millones, que viene siendo los 23 millones que tenemos acá. Retención en la fuente, 236505. Lo llevamos al crédito, o sea, al haber, los 255.000 que hicimos de retención en la fuente. Retenciones y aportes de nómina. Entonces aquí llevamos lo de salud, lo de pensión del 4% y lo del 1% del Fondo de Solidaridad y salarios por pagar los 20.918.000. Entonces estos 20.918.000 los tenemos aquí, 20.918.000 netos por pagar, o sea, el neto por pagar es la reducción de las deducciones, ¿no? El total de vengado menos deducciones. El comprobante de ingreso. Entonces, ¿qué queremos? Que nosotros plasmemos ahí también la contabilidad de la nómina, ¿no? Entonces, acá nosotros ya tenemos la contabilidad de nómina actualizado. Esto les va a permitir que ustedes pues conozcan a primera mano el ejercicio también. Y la liquidación de las obligaciones. Aquí nosotros plasmamos la liquidación de la obligación de Camilo Sastock. Entonces déjenme ver por acá. 8. Liquidación
de obligaciones de, esto borrémoslo para que no tenga que hacer, porque eso es como adjuntar de nuevo la tabla. Liquidación de obligaciones de, vamos a ver, alguien del salario mínimo, pues para que les quede fácil, de David Méndez. Listo. La liquidación de obligaciones laborales de David Méndez. Entonces acá ustedes ya saben las liquidaciones laborales. Entonces aquí ya tienen básicamente contados. O sea, lo único que van a hacer es cambiar David Méndez y mirar a ver si hay algún cambio. Ya de resto esto se le genera automáticamente. Y con eso pudiésemos hacer el ejercicio. No sé si tengamos alguna duda, muchachos, los que me quedaron. Hasta ahí. No, profe, por mi parte no tengo dudas. Listo, Por mi parte básicamente. tampoco. No. Excelente, José. Excelente, Rudy. Qué pena, eso sí, que me les alargué Está muchísimo. claro. Es porque nosotros montamos el contenido programático de presencial, que en presencial esto se ve en 6, 8 horas. Entonces, intento reducírselo a ustedes lo que más puedo. Ya me estoy quedando hasta sin voz. No siendo más, muchachos, dejemos todo por hoy. Ya les voy a subir la información para que puedan hacer el ejercicio. Ustedes, como quedaron de últimos, ya saben las respuestas correctas del ejercicio, que es muy sencillo y que es copiar y pegar. ¿Listo? Vale, listo, profe, Listo, profe. gracias.